Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasamos en este momento a la mesa de la palabra y hoy nos acompaña la reverenda diácono Amelia Cintrón. Buen día. Buenos días, Yadira. Un placer estar aquí en medio de esta celebración tan hermosa de la palabra del Señor. Amén. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Juan en su capítulo 11 y lee así. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que va a servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta y a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos de esta región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús le dijo, ¿no es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús le decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería, pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego, ¿no podrá haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya debe oler mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero te lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí.
Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Juan en esta mañana, reverenda. Sí, un evangelio muy intenso, Claro. bien denso. Podríamos decir muchísimas cosas sobre este evangelio, ¿verdad? Estamos en el 5º domingo de Cuaresma, el último, de hecho, de este tiempo litúrgico. Así que el evangelio, como dije, uno bien intenso que marca una parte fundamental en el trabajo que hizo Jesús previo a comenzar y llegar a Jerusalén, ¿verdad? Y pasa la Semana Santa. Así que de las cosas importantes que vemos en este evangelio es que Jesús todo lo que hace y todo lo que dice lo hace en función de Dios. Claro. En función del reino. Amén. Por eso él dice que espera, le dan la noticia de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, y aún así, sabiendo que su amigo estaba enfermo, se queda 2 días más esperando, porque el resultado era que Lázaro iba a morir. Y la resurrección de Lázaro tenía el propósito de que las personas creyeran en que Jesús, como dice posteriormente, 3 verdades fundamentales de nuestra fe, que Él es la resurrección y la vida. Que el que crea en Él, aunque muera, vivirá. Y la tercera, que el que esté vivo y crea en mí, no morirá para siempre. Así que esa resurrección de Lázaro tiene propósito. Al igual que el planteamiento que acabas de indicar, ¿verdad?, sobre el aspecto de la resurrección, mientras estuve estudiando un poco, ¿verdad?, para estar aquí en esta mañana, leí que la resurrección de Lázaro viene en este momento de la historia en que Jesús está entre la multitud, entre los judíos, para que ellos mismos pudieran entender también que Él también iba a resucitar en ese sentido, para que tuvieran una concepción de lo que es la resurrección. A veces pudiéramos entender, ¿verdad?, que cuando estamos leyendo el Evangelio, que las palabras de Jesús son un poquito duras en un principio, pero no podemos sacar esas palabras de contexto, porque la realidad es que Él amaba profundamente esta familia. Esa familia eran sus hermanos, Correcto, sus amigos. correcto. Son gente muy cercana a Jesús. Y entonces a veces cuando nos llaman porque situaciones pasan en nuestra familia, el acto seguido a que nos dicen eso, nosotros salimos corriendo, ¿verdad?, como yo digo, a atender a nuestros familiares y amigos. Pero Jesús dijo: no, esto va a pasar para que ustedes crean. Que a mí me parece formidable como... O sea, él le iba a hacer entender a esta gente que estaba a su lado que la gloria de Dios había llegado, estaba entre ellos y que ellos lo iban a ver con sus propios ojos. Es fundamental eso que tú acabas de decir sobre creer. A diferencia de Santo Tomás, ¿verdad? Santo Tomás necesita ver para creer. En cambio, cuando Marta y María se acercan a Jesús, que Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá, y el que está vivo jamás morirá para siempre. Y Él le dice: ¿tú crees? Sí. Así que en este caso es inverso, ¿verdad? Porque tú crees, vas a ver. Con Santo Tomás fue todo lo contrario. Santo Tomás necesitaba ver para creer, y es hermosísimo, ¿verdad? Precisamente en esa parte que Jesús le dice: ¿crees esto? ¿Verdad? Y ella le dijo: sí, Señor. Y es una afirmación Tremenda de la fe. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que llegar. Así que el primer elemento de creer es fundamental para que podamos ver la gloria de Dios, para que Jesús entonces tenga sentido lo que Jesús iba a hacer, que era darle vida nuevamente a Jairo. Tú sabes que en ese sentido, reverenda diácono, también me encanta precisamente ese texto que acabas de decir, porque no solamente ella está
afirmando sí que cree, sino que está haciendo un reconocimiento de que Él es el Mesías, el que había de venir, que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Encarnado y que está entre ellos en ese momento. Y me parece a mí que eso tiene que ver mucho con nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos llamados a hacer este reconocimiento como lo hace ella? A esa afirmación tan poderosa, si creemos o no. Porque, ¿verdad? A veces tenemos nuestras dudas. Pues mire, vamos a reflexionar en este pasaje de este texto bíblico de Juan en el capítulo 11 y vamos a reconocer que este es el Hijo de Dios, que tenemos que creer ahí con fe como ella. Así ella dijo, pues sí, yo creo. No dijo yo voy a creer, pues yo no divagó, no, ella lo afirmó, pero también es un reconocimiento tan hermoso. Sí, y fíjate que ella está viviendo un momento de una crisis Claro. tan tremenda. Acaba de perder a su hermano, lleva 4 días muerto, ya está enterrado, ¿verdad? Claro. En la cueva, puesto en la cueva. Y en medio de esa crisis de dolor, de pérdida, ella tiene esa fortaleza, ¿verdad? De creer en el Señor, de que es la resurrección, la vida. Y fíjate que hermosísimo lectura del Evangelio, porque vemos a Jesús Todopoderoso, el Señor de la vida, Amén, que tiene el poder de resucitar a los muertos por un lado, y por otro lado vemos una dimensión hermosísima de Jesús, Jesús amigo, Jesús hermano, Jesús que se conmueve, dice que un dolor que le llega a las entrañas. Claro. Y tan fuerte fue ese dolor que él llora. Eso. La pérdida de su amigo. Eso es un aspecto, ¿verdad?, de la humanidad, que nos quiere decir, ¿verdad?, cuán humano en este momento de la historia era él que tuvo toda esta cantidad de sentimientos por un hermano que sabía que se había muerto. Por otro lado, ¿verdad?, entiendo que Jesús en este momento de la historia quería decir a estas personas y a nosotros mismos que esto no era un milagro más, esto iba a ser mucho más grande de todos los milagros, era mucho más grande que haber sanado a los ciegos o haber limpiado a los leprosos, haber sanado a los leprosos o haber levantado al paralítico, ¿verdad? Mucho más allá de eso, porque es un aspecto muy grande, es la resurrección. Y a la misma vez es una gran invitación, claro, para nosotros a que también pensemos y reflexionemos qué tipo de relación nosotros tenemos con el Señor. Porque habías hablado de reconocerlo como Dios, como el Señor de la vida, ¿verdad? Con firmeza, como muy bien tú dijiste, pero también reflexionar sobre si nosotros también tenemos una amistad con Jesús, como Él la tenía con sus amigos Marta, María y Lázaro, y como ellos también respondían a ese regalo tan hermosísimo de la amistad del Señor. Entonces me lleva a mí a pensar, meditar y reflexionar cuál es el tipo de relación que tengo con el Señor. Si el Señor, además de ser el Señor, el dueño de la vida, el dador de vida, si tengo una relación de amistad con Él. Claro. Y si lo invoco en los momentos de crisis, en los momentos de dolor, como hicieron ella, Marta y María. Señor, si tú hubieras estado aquí. Y lo mismo nosotros debemos de pensar y reflexionar. Señor, yo sé que tú estás aquí. Tú eres el Señor de la vida. Tú eres mi amigo. Te pido, Señor, que me llenes de vida, de esperanza, como llenó a Marta y María con la resurrección de su hermano Lázaro. Definitivamente, yo pienso, ¿verdad? Y a veces cuando yo leo, me encanta visualizar el momento de la historia. Tuvo que haber sido una gran alegría, ¿verdad? No solamente para Marta, para María, sino para Jesús, ¿verdad? Porque estaba recibiendo de nuevo a su gran amigo Lázaro. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama el Maestro que nos enseña todas estas cosas en esta mañana? Pero cuánto lo debemos amar nosotros, tan profundo como ellas, ¿verdad? Que esperaron a que Él llegara. Y ellas sabían que algo iba a pasar maravilloso, que iba a confortar su alma. Y recordar nosotros también
y esto es algo que hemos hablado muchas veces aquí en la Mesa de la Palabra. Miren, no solamente vamos a orar cuando tengamos nuestras necesidades, también vamos a orar cuando tengamos nuestras alegrías, ¿verdad? Y demos gracias a Dios por todas las cosas y estemos cerca de Él. Hablaste de esa relación de amistad, una relación de cercanía, de intimidad con nuestro Maestro, ¿verdad? De saber que todas las cosas descansan en sus manos tan poderosas. Así es. Y esa relación que nosotros debemos de mantener con Jesús, al igual que pasó en ese momento. Fíjate que el Señor resucita por razón de que creyeron que Él lo podía hacer. Y ese impacto tan brutal, no solamente de la resurrección, sino de la relación de ellos, afectó a las personas que estaban alrededor, porque a base de lo que ocurrió allí, muchos creyeron en Jesús. Amén. Así que también es una invitación a nosotros, ¿verdad? Que vivamos con fuerza, con firmeza, esta relación con el Señor, para que la gente vean, también crean. De verdad que sí. Reverenda, te doy las gracias por estar aquí en Senderos, que es el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, en la Mesa de la Palabra. Una bendición en esa labor que estás haciendo allá en la comunidad de San Miguel Arcángel, en Ponce. Un abrazo a todos esos hermanos que se encuentran allá. Y bendiciones. Gracias. ¿Verdad? En toda la labor que estás haciendo también a través del Centro Anglicano de Formación para nuestros laicos. De verdad que sí. Sí, ojalá que, ¿verdad?, que el Señor nos siga dando fortaleza, inspiración, Amén. esperanza, ¿verdad? Claro, como ha ocurrido sí, en este momento de la narración de la lectura del Evangelio, para que podamos anunciarlo con nuestra vida y nuestra palabra. Amén.